Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Una bendición el poder estar de nuevo a través de este medio, que a través de este medio Dios está permitiendo que podamos comunicarnos, que podamos comunicar su palabra. Una bendición para todos ustedes de que van a estar teniendo el privilegio y la bendición como yo de poder escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Que los tiempos que estamos viviendo tan difíciles y tenemos que arraigarnos cada día más a la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Dios les bendiga. Traigo una palabra en esta noche que yo quiero compartir con ustedes. Y vamos a elevar una oración primeramente para que sea Dios el que tenga el control, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, pero vamos a entregarle a Él este tiempo, estos 30 minutos, de que Él va a hablar a nuestras vidas. Solo les pido de que abramos nuestros corazones, que abramos nuestros oídos y que podamos atesorar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a sostener en el día difícil. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, le damos las gracias en esta noche, en esta tarde, por este privilegio que nos da una vez más, de haber llegado hasta este lugar, de haber llegado hasta esta casa, Señor, que usted nos ha prestado para aquí poderle adorar y aquí poderle bendecir. Gracias le damos a usted porque usted lo hizo posible. Gracias por esta palabra que usted tiene ya apartada y predestinada para nosotros. Le pedimos, Señor, que nos revele su palabra, que nos ayude a poderla entender y que podamos atesorarla en nuestros corazones, mi Dios amado. Que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que nos preocupemos, Señor, por atesorar y por poner por obra su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre bueno, que nos hable, porque su palabra es la que nos edifica. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Qué bueno Dios. Qué bueno el Señor. Una vez más estamos aquí. Tenemos hoy 8 días de que estuvimos a través de este medio anunciando las buenas nuevas de salvación. Y hoy Dios nos da la oportunidad una vez más de hacerlo. A todos mis hermanos y hermanas en Cristo, de que están dispersados alrededor del mundo, que el Señor les bendiga. Qué bueno que seguimos de pie. Qué bueno que seguimos perseverando. Qué bueno que seguimos con nuestra mirada y nuestro corazón puesta en el autor y consumador de la fe. Traigo una palabra que compartir con ustedes en esta tarde y le titulé Unidos en la verdad. Unidos en la verdad. Es una palabra, es algo que es el propósito de Dios para con la iglesia y que necesitamos nosotros apoderarnos de la palabra para que podamos aprender de acuerdo al propósito de Dios. Y quiero llevarlos al libro de San Juan, capítulo 17. Vamos a estar hablando en San Juan, capítulo 17, y el verso 21, 22 y 23. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra en el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Poderosa palabra. Me toca el Señor. Doy gracias a Dios por la palabra viva, la palabra eficaz. Gloria a Jesús. Es una palabra, hermano, de que habla el Señor Jesucristo hablando. Esta era la última oración que Él presentaba al Padre antes de ser alzado. Y quiero leerle ligeramente en los primeros versículos de este libro de San Juan, capítulo 17, donde habla Jesús ora por sus discípulos. El propósito de Dios
es que nosotros lleguemos a la unidad de la verdad, a la unidad en Cristo. Recuerde que Jesucristo es la verdad, porque Él dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. En el número 1, versículo número 1, Jesús hablando y eleva esta oración al Padre. Y le dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Jesús hablando con el Padre, orando por los discípulos. Y el 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús hablando con el Padre. Número 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús hablando, intercediendo por los discípulos, intercediendo porque iba a ser el tiempo que Él iba a ser alzado. Pero el propósito del Señor es siempre la unidad, unificarnos. Jesús ora por sus discípulos. Es impactante, hermano, que para nosotros aprendamos a que tenemos que estar unidos, unidos en el Espíritu, unidos en todo lo que tiene que ver de parte de Dios, unidos sin que tengamos que tener ningún tipo de celo, ningún tipo de envidia, ningún tipo de rencor, ningún tipo de venganza, que estemos unidos para que haya el efecto, para que se encuentre el propósito para el cual Jesús fue enviado a esta tierra. Recuerde que Jesucristo es el primogénito de toda creación, pero detrás de Cristo Jesús vamos nosotros, usted y yo y todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por eso Él habla en el 21 para que todos sean uno. El propósito es que así como el Dios Padre es uno en Cristo, que nosotros seamos uno en Él. Para que todos sean uno, le dice el Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Recuerde en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se fuesen al aposento alto y que no se fuesen a mover, porque iban a ser investidos por el poder de lo alto. Ahí estaban todos unánimes juntos. Sucedió algo tan importante en este comienzo de la iglesia primitiva, cuando Jesucristo les dice que no se fuesen a mover, y se fueron, y no solo iban los 120, había más, pero resulta que los demás no aguantaron, se cansaron, dijeron, esto es demasiado, me voy. Se quedan 120 y viene lo que le llama el derramamiento del Espíritu Santo sobre estos 120 y comienza la iglesia del Señor. ¿Pero por qué? Dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El propósito, y por eso esta oración cuando Jesucristo intercede por sus discípulos de que seamos uno en Él, así como Cristo es uno en el Padre, que vengamos a hacer la unidad. Y ese es el propósito, mis amados hermanos. No es tiempo para nosotros de estar divididos, no es tiempo para nosotros de tratar de hacer las cosas de Dios unitarios, es tiempo de unificarnos, porque ese es el propósito de parte de Dios. Y lo importante de esto, lo he dicho en otras ocasiones, de que no tenemos por qué tener celo espiritual, hermanos y hermanas amadas, porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha proveído de ministerios, nos ha proveído de dones, nos ha proveído de talentos a todos y cada uno de nosotros, y cada quien va a ejercer una misión que el Señor le ha encomendado. Le dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El propósito siempre de Jesús es esto, que Él vino, paga el precio de sangre, pero Él no quiere dejarnos abandonados. Él quiere que vayamos al cielo a vivir
con el Padre y con Él por una eternidad. Y en el 22, por eso le dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso somos un solo cuerpo, bajo una sola cabeza. El cuerpo de Cristo la conformamos nosotros, los hijos de Dios. El cuerpo de Cristo la conformamos todos y cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Esos somos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero recordemos esto, mis amados hermanos, de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, de la cual usted y yo formamos parte para la gloria de Dios. Por eso somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y hay una sola cabeza que se llama Jesucristo. De ahí donde Él busca y le pide al Padre que seamos uno en ellos, porque no puede existir un cuerpo dividido. De ahí donde no puede existir un cuerpo dividido. 23 le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Señor oraba al Padre. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en unidad. Estamos hablando en unidad espiritual, unidos espiritualmente, unidos en pensamiento, así como sucedió el día Pentecostés, que ellos estaban unidos, estaban unánimes, estaban con un mismo pensar, con un mismo sentir, y por eso vino lo que era el derramamiento, porque todos estos 120 que se quedaron en aposento alto esperaban lo mismo, pensaban lo mismo, deseaban lo mismo. Entonces vino el derramamiento. En Colosenses 3:14 quiero compartirle: y sobre todas estas cosas dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque en el 23 dice: yo en ellos, dice Jesucristo hablando con el Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad es lo que el Señor busca, unidos en la verdad. Tenemos que encontrar la unidad en la verdad. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que no podemos llevar el evangelio unitarios. Yo hago lo mío, usted hace lo suyo, yo no me preocupo. No trabaja el evangelio de esa manera. Le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, le dice Jesucristo al Padre, y que los he amado a ellos como también a mí me has amado, y que los has amado a ellos. En otras palabras, el Padre nos ha amado a nosotros así como amó a Jesucristo. Y por eso en Colosenses dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tiene que existir el amor verdadero, el amor genuino, el amor que habla la palabra, que no se envanece, que no busca lo suyo propio, no se irrita. El amor, hermanos, que perdona. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca del perdón. Y si no se perdona, nos decía el Señor, es porque no tenemos amor. El amor es el vínculo importante y más importante de la unidad. ¿Qué es lo que sostiene un matrimonio unido? El amor. Cuando el amor se acaba en un matrimonio, se acaban las esperanzas. Por eso dice Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí, por eso Él dice: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Traigo dos ejemplos importantes que podemos ver que llamar a la unidad a la iglesia no es únicamente llamarlo a la unidad en términos generales. Puede haber una unidad para hacer el mal y puede haber una unidad para hacer el bien. En el caso de Pilato y Herodes, es un ejemplo bien importante que quiero citarlo en esta tarde, para que miremos que tenemos que ser unidos, pero unámonos para hacer el bien, unámonos para ir de acuerdo a la palabra de Dios. No unámonos para dividir la iglesia del Señor, porque eso no proviene de Dios, eso proviene del diablo mismo. En San Lucas 29:9, 11 y 12 dice: cuando Pilato y Herodes se unieron para hacer el mal, Jesús ante Herodes, cuando vinieron y lo querían juzgar, lo querían condenar, dice en el 8, San Lucas 23:8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, acerca de Jesús, y esperaba verle hacer alguna señal. Pero ¿qué resulta? De que él no lo estaba esperando porque quería y había creído en Jesucristo. Él no había creído en él, no creía en sus milagros, él quería entretenerse con lo que Jesús hacía.
Entonces viene en el 11 y dice que como Jesús viene y no le hace nada, le hace tantas preguntas, Jesús se queda callado y no le responde, se enoja. Entonces en el 11, San Lucas 23, 11 y 12 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció a Jesús. ¿Por qué? Porque no llenó las expectativas de él. Herodes lo que quería era escuchar o ver algún milagro de Jesús y entretenerse. Entonces viene y le dice, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Ya no lo viene él y no lo juzga, se lo envía a Pilato. Y el 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. En otras palabras, se unieron. Hubo ahí una unidad entre Pilato y Herodes. ¿Para qué? Para hacerle el mal a nuestro Señor Jesucristo. De ese tipo de alianza no estamos hablando. De ese tipo de unidad estamos hablando, unidos en la verdad. Por eso el título es Unidos en la verdad que es Cristo, en la verdad que es la fe, en la verdad que es el amor. Eso es lo que hizo Herodes, dice el 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hicieron una alianza, ¿para qué? Para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Se unieron para el desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres eran políticos, pero a pesar de que eran políticos conocían la verdad. No que no ignoraban lo que estaban haciendo, no que no ignoraban lo que estaban por hacer, lo que estaban planificando, porque después de que tenían una enemistad, se hacen amigos para hacerle daño al Señor Jesucristo. Hubo una alianza para avergonzar al Maestro. Ahí hay un ejemplo de lo que es la unidad. Nosotros estamos hablando de la unidad de la verdad. Y recuerde, la verdad es Cristo. Él es la verdad. La unidad tiene que estar avalada a la palabra de Dios. De la unidad que estamos hablando en esta tarde es la unidad en el Espíritu. La unidad que es la que está de acuerdo a la palabra de Dios. Un ejemplo, este es uno de los ejemplos de ese tipo de unidades o alianzas que se llevan a cabo desde aquellos tiempos dentro de la iglesia para querer destruir el cuerpo de Cristo, para querer destruir la iglesia. Cuando nosotros, hermanos y hermanas amadas, hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesús. Y si estamos siguiendo las pisadas de Jesús, podemos entender que Jesucristo vino a esta tierra y que en ninguna manera Él trató de ser independiente al Padre. Siempre Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y siempre se sometió al Padre. Y siempre le obedeció al Padre. Vamos a ver 5 puntos un poquito adelantito de qué es lo que es estar unidos en la verdad. El ejemplo que les traigo de lo que es estar unidos en la verdad, en el caso del apóstol Pablo y Silas. Un segundo ejemplo, se unieron para el bien. Ellos vinieron, pero ¿qué pasó con ellos? Estos eran hombres que creían en Cristo, que habían creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en Hechos 16, 24 y 26 dice la palabra de esta manera. El cual, el número 24 dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, lo más difícil de esta cárcel había recibido el apóstol Pablo con Silas. Sin embargo, ellos no empezaron a criticar, no empezaron a llorar, no empezaron a renegar. Y dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los se soltaron. ¿Qué pasó aquí? Había una unidad. Pablo y Silas eran seguidores de Cristo. Pablo, apóstol, él venía en una travesía ministerial, pero él conocía de Jesucristo y vino y se unificaron con Silas. ¿Para qué? Para alabar y cantar himnos a Dios. Esta es una unidad a la verdad,
aquí tenemos que entender que únicamente usted y yo, hermano y hermana amada, vamos a tener esa unidad en Cristo para hacer la voluntad de Dios. No hay otra. Si nos vamos a hacer en unidad para planificar, destruir el cuerpo de Cristo, desprender a nuestro hermano, a nuestra hermana, para que nuestro hermano sea criticado, para que nuestro hermano sea herido, eso no es de parte de Dios. Pablo y Silas se unieron para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Silas estaban en viaje misionero cuando fueron parados ahí. Y me gusta mucho esto, hermanos, de que básicamente no pararon donde ellos tenían planeado hacer. ¿Por qué? Porque venían unidos al Espíritu Santo. Dice en el número 6, estaban unidos en el Espíritu, en Hechos 16, 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos venían en una misión, pero no hicieron exactamente lo que ellos querían hacer, sino que hicieron lo que el Espíritu Santo les ordenó que hiciesen. Ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que es estar unidos en la verdad. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Espíritu Santo indica. Número 6, Hechos 16, 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. En otras palabras, ellos venían de antemano unidos en el mismo espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, unidos en el mismo espíritu para que podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos unidos desde antemano. Hoy estamos, recuerde, en esta tierra sirviéndole a Dios, pero tenemos parámetros y tenemos leyes y tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña cómo hemos de servirle a Dios. La unidad, hay 5 puntos importantes para entender qué es la unidad en la verdad, la unidad en Cristo. Número 1, tenemos que estar unidos en la fe, por una sola fe en Cristo. Número 2, el amor. Sin el amor no podríamos estar unidos. Número 3, la obediencia. 4, el sometimiento. 5, la humillación. Y 6, el servicio. Estos 6 puntos Jesucristo los llevó a cabo. Y nosotros necesitamos estar unidos en la verdad a través de estos 6 puntos. La fe, el amor, la obediencia, el sometimiento, la humillación y el servicio a Dios. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 13, donde habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hay un propósito de parte de Dios en la iglesia, en todos y cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es únicamente el que nosotros digamos, bueno, ya soy salvo, no me tengo que preocupar. Mientras nosotros vivamos en esta tierra necesitamos llegar a ser unidos, llegar a la unidad. Así como Pablo y Silas se unificaron estando presos para cantar himnos a Dios, nosotros tenemos que estar unidos por el Espíritu Santo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Para que podamos llegar a la unidad, recuerda, hermanos, necesitamos entender que tenemos que tener la fe, tenemos que tener el amor, tenemos que tener la obediencia, el sometimiento, la humillación, y tenemos que tener también el servicio a Dios. El cuerpo de Cristo unidos en el propósito eterno. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y estamos unidos con un solo propósito, y es llegar al cielo. Pero nosotros necesitamos demostrarle a través de nuestros hechos, a través de nuestro testimonio, al mundo de que estamos unidos en Cristo, que estamos unidos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, estamos unidos con el propósito eterno. En la unidad del cuerpo tiene que ejercerse los dones. Es importante saber que en la unidad del cuerpo de Cristo, para que se lleve a cabo, necesitamos ejercer lo que Dios nos ha entregado. Recuerde que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos ha proveído de ministerios, algunos, de dones a todos,
Y los talentos, pues todos los tenemos, pero los dones tenemos que ejercerlos, porque los dones del Espíritu Santo sirven para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, y de esa manera nos vamos unificando, nos vamos unificando cada día más. Quiero terminar con 1 Corintios 14 y 12, donde dice la palabra: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Necesitamos unificarnos, necesitamos unirnos cada día más en el Espíritu. Quiero que entendamos una situación, hermanos. En Filipenses capítulo 2, la palabra de Dios nos dice: completad mi gozo, dice el Señor, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el gozo del Señor se va a cumplir cuando nosotros hayamos cumplido lo que Él dice en su palabra. Número 2, Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La unidad de la verdad es a través de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, es de que nosotros ejerzamos los dones del Espíritu Santo, que nos amemos los unos a los otros, que podamos someternos a Dios, porque recuerda, hermanos, que a Dios, Él es el Rey, Él es el Dios, y nosotros vamos a hacer lo que Él nos manda hacer, sin vanidades, sin egoísmos, sin rencores, sin nada de todo eso, sino que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y termino en 1 Corintios 15, 28, dice la palabra: pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El propósito es que nosotros nos sometamos a Él, porque llega al final la oración que Jesús hizo a principio, cuando le dijo en San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús era que seamos uno en Él, para que seamos una sola, un solo cuerpo. Y al final, que le estoy leyendo aquí, donde el Señor habla en su palabra, en 1 Corintios 15, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, a Dios Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, la unidad del cuerpo de Cristo, donde usted y yo somos esos miembros del cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza, y va a llegar el tiempo donde nosotros vamos a estar sujetos, estamos y tenemos que estar sujetos, pero de esa manera venimos a convertirnos en la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, amados, recuerden que no podemos nosotros tratar de sobrellevar la iglesia del Señor independientemente. Hay un cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, y esta es la que nosotros le servimos a Dios. Seamos unidos, busquemos la manera de unificarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, por enseñarnos, mi Dios amado, que seamos unidos, a que busquemos la unidad del Espíritu, a que buscamos la unidad del amor, a que buscamos la unidad en la paz, a que buscamos la unidad en someternos a usted, en humillarnos a usted, en servirle, mi Dios, que podamos, Señor, llevarnos bien. Qué bien, Señor, que todas las cosas que están sucediendo en este tiempo tienen un propósito, porque hoy, en este tiempo que estamos viviendo difícil en el mundo entero, hemos podido ver, Señor, donde la iglesia suya se está unificando, y es el propósito que usted tiene para con su iglesia, porque Jesucristo viene por esa iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdenos a que podamos mantenernos, a que podamos unificarnos, a que podamos amarnos cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que bendiga a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, todos y cada uno de ellos, mi Dios, de los que están alrededor del mundo. Que bendiga a todos y cada uno de nuestros familiares, y que bendiga, Señor, esta generación, que le dé la oportunidad de arrepentimiento, para que podamos, Señor, irnos al cielo con usted, pues su palabra dice
que usted no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos al arrepentimiento, Señor amado, y que no se tenga que experimentar la segunda muerte, mas solo la primera, pues escrito está que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Dios le bendiga.